Para si se acuerdan, esta semana pasada no tuvieron que entregar examen en línea. Entonces no hubo necesidad de estar revisando examen ni nada de eso, ¿no? Pero lo que sí es que tuvieron que ponerse a leer algunos temas, sobre todo el de energía, energía cinética y trabajo, que era lo primero que estaban viendo. Y entonces también ahorita están viendo potencial y resortes. Entonces, vamos a ver primero una y otra para que no se queden tan perdidos, si es en caso de que así pase, ¿no? Por ejemplo, lo primero que ustedes tienen era un objeto, una pelotita, por ejemplo, o cualquier otra cosa, y esta pelotita ustedes ya saben que puede tener masa, puede tener una velocidad, puede acelerarse, puede llevar una dirección de movimiento, puede pasar varias cosas, ¿no? Entonces, esta pelota que está aquí, la vamos a utilizar para tratar lo mismo que ya se vio al principio del curso, pero ahora con los conceptos de energía. Entonces, lo primero de todo es, ustedes ya vieron fuerzas, ya vieron que son vectores. Entonces, una fuerza en sí es masa y aceleración igual vector, ¿no? Y en la forma más simple vieron que trabajo o el cambio de trabajo es igual al producto escalar o producto punto de la fuerza, esto es un punto, con la posición a la cual se está desplazando. Delta R se va a ver como, por ejemplo, de este objeto que está aquí, la pelotita, se va a desplazar una cierta distancia en una dirección. Entonces debe de ser un vector. Si este es mi R0 inicial y este es mi R final, entonces delta R es R vector menos R0 vector, ¿no? Que eso fue lo primero que, de hecho lo hicieron en un ejercicio, en un examen que entregaron. Por eso les pedí calcular delta R para que se fueran acostumbrando a este. Entonces, esta cosa que está aquí, ese delta R es la distancia que está recorriendo, y si se fijan lo estamos viendo como una línea recta. No se está viendo que haga algo así, ni algo así, se mueve en una línea recta, ¿no? Entonces el objeto viene de un punto, llega a otro punto, se desplaza a una cierta distancia, y esa distancia la voy a ver como un vector, delta R. Pues el hecho de que yo tenga delta R de esta forma, ya me está implicando de que la trayectoria me va a interesar cómo me voy a desplazar. No es lo mismo que me mueva así, a que me mueva así. O haga esto, y luego esto. Entonces, sí me va a interesar la trayectoria en este caso. Primero, esto que tenemos aquí entonces es una partícula, se desplaza hasta este punto, y se puede desplazar en diferentes direcciones. Entonces, cuando yo tengo el trabajo, este cambio de trabajo, lo voy a ver precisamente como la fuerza punto delta R, que va a ser el trabajo inicial, que sería en R0, el trabajo final en R, y el cambio me va a dar el cambio de trabajo. Entonces, ese no hay problema. Acuérdense nada más, F punto delta R, como estos dos son vectores, se va a ver como F magnitud multiplicada por delta R magnitud por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. ¿Qué se refiere a esta parte del ángulo entre esos dos vectores? Hay ejercicios en donde tengo, por ejemplo, la fuerza viene en una dirección, R viene en otra dirección, el ángulo que hay aquí, ese es el ángulo que vamos a tomar. Entonces, ese ángulo θ es el que va a determinar la magnitud o las componentes que van a estar para el trabajo. Lo primero que estuvieron haciendo entonces es el típico problema en el que tengo una masa y la levanto, ¿no? Tengo una fuerza que la levanta. Aquí obviamente tengo una normal, pero por ejemplo, en el momento en el que yo ya no yo la levanté, aquí está. En el momento en el que yo ya la levanté, es esto, aparece otra componente, el peso en este lado, la fuerza, y este trabajo que me cuesta a mí levantar la masa una cierta distancia, que empieza aquí y termina por acá, por ejemplo, eso es lo que uno está considerando. Este es mi valor inicial, este es mi valor final, y este es mi delta R. Fíjense, aquí no he puesto la dirección, pero yo ya sé que debe de ir en dirección paralela al eje y en la dirección positiva. Entonces, hay problemas que no les van a decir, pues el delta R viene aquí o viene para allá.
ustedes lo van a determinar. Pero si se fijan, es muy simple porque yo sé que me voy a desplazar en líneas rectas. Entonces empiezo aquí, llego acá, de R0 a R, me muevo una cierta distancia en una dirección, ya conozco delta R, ya conozco F, y entonces puedo calcular el trabajo. Fíjense, siempre se les va a preguntar el trabajo que ejerce tal cosa, el trabajo que ejerce esta cosa. Ese siempre va a ser sobre las fuerzas a las cuales les va a pedir. O sea que el trabajo no es solamente de una fuerza. Puede ser la fuerza de fricción, punto delta R, puede ser delta W, igual a esta fuerza que puse aquí, punto delta R, puede ser el trabajo que realiza el peso, punto delta R. Si se fijan, siempre tengo esto, una fuerza con unidades de fuerza y una distancia en la cual se está desplazando. Entonces, por ejemplo, el trabajo que efectúa F, así es positivo, delta R es positivo, el ángulo viene, como viene en la misma dirección, el ángulo es 0, y el coseno de 0 vale 1. Entonces el trabajo es F punto delta R, nada más, ¿no? En el peso, fíjense que están al revés. Entonces, el ángulo que hay entre la distancia delta R y el trabajo, es de 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1. Entonces, aquí voy a tener el peso, delta R, y ese va a ser el trabajo. Entonces, lo primero es ver, bueno, la fuerza y el peso que yo estoy dando aquí no necesariamente son iguales. ¿Por qué? Porque la fuerza que yo estoy dando es una fuerza externa con la cual estoy subiendo, el peso viene jalándolo aquí, y si yo me doy cuenta, para que esta fuerza levante la masa, debe de ser igual o mayor al peso. Entonces, si la fuerza y el peso son iguales, ¿qué pasa con estas de delta W? Deben de ser iguales, me cambia el signo. El trabajo total o trabajo neto, que es lo que se tiene que ver, es la suma de todos los trabajos que están obteniendo. En este caso tengo el trabajo positivo de subir, el trabajo negativo de bajar, y si la fuerza y el peso son iguales, se me anula. Si se fijan, el trabajo de W vale 0. Eso me implica muchas cosas. Si el trabajo no es 0 o el trabajo es 0, me va a determinar qué puedo hacer yo con ese problema. Por ejemplo, si el trabajo es 0, ¿eso qué dice? Que la fuerza con la cual estoy levantando, el peso con el cual lo estoy levantando, como son iguales, ¿se acuerdan que tenían un problema en el que había una fuerza que levantaba una masa que eran iguales, ¿no? Cuando decía, esta va a ser de la misma magnitud que esta. Entonces, eso me estaba dando una velocidad constante. ¿Por qué? Porque sí se está moviendo, pero como no estoy acelerando, porque no hay una diferencia en las fuerzas, entonces quiere decir que se mueve con una velocidad constante o con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el trabajo que me va a costar aquí a acá, subirlo de aquí a acá, es 0. Pero eso implica que se está moviendo con una velocidad constante y está respetando la primera ley de Newton. Ahora, hasta ahorita no hay tanto problema, ¿no? Porque si se fijan es prácticamente calcularlo y a partir de eso supone lo que tengo con delta W y todos los trabajos. Hay algo que sí que viene importante en esta parte, que delta W se ve como delta K, el cambio en energía cinética. ¿Por qué lo veo como el delta K? Si se fijan, vamos a volver a ocupar el mismo problemita que estaba aquí. Tengo la masa, empiezo aquí para R0 y llego aquí a R, ¿no? Entonces yo ya calculé el trabajo. Me da que delta W vale 0. Entonces, yo sé que ese delta W es un cambio de trabajo entre este que puede ser W inicial y este que puede ser W final. ¿Qué me implicaría que W sea 0? Quiere decir de que si yo lo escribo con la forma de la energía cinética, yo sé que K vale 1/2 de masa, velocidad al cuadrado. Entonces, K inicial va a ser igual a 1/2 de masa, velocidad inicial al cuadrado. Si el trabajo es igual, las masas no cambian. Entonces, las velocidades deben de ser iguales. Eso me está diciendo de que de este punto a este punto, la velocidad no cambia. No hay aceleración y la velocidad es una constante. Y si se fijan, es lo mismo que le estaba comentando ahorita. No se ve tan directo con el trabajo, pero sí con la energía cinética.
Este cambio de energía cinética es lo que yo voy a necesitar para cuando vea el concepto de conservación de energía. Entonces, ahorita apenas van a estar viendo el cambio en la energía potencial y cómo corresponde con delta W. Entonces, ahorita al final, si quieren, revisamos eso. Ahorita hay que seguir checando esta otra parte. Entonces, delta W y delta K deben de cumplir este de aquí. Ser igual uno al otro, ¿no? Entonces, el cambio de trabajo y el cambio de energía cinética van a ser lo mismo. ¿Para qué me serviría conocer esa cosa? Si delta K es igual a delta W, eso implica que, por ejemplo, K final menos K inicial va a ser igual a W final menos W inicial. K final es un medio de masa, velocidad al cuadrado, sería la final, menos un medio de masa, velocidad inicial al cuadrado, y eso me da las fuerzas, que en este caso lo voy a ver como F punto delta R, para la distancia que puse, ¿no? Entonces, si se fijan, estoy haciendo una unión más directa entre la fuerza y la velocidad, que a final de cuentas, eso es lo que muchas veces estamos buscando, ¿no? Yo tengo M, A, vector, punto, delta R, vector. Si se fijan, las unidades que voy a tener no me van a afectar en realidad. Aquí tengo masa, estas dos de aquí, esta y esta. Entonces tengo masas, se me pueden cancelar. La velocidad al cuadrado tiene unidades de metro al cuadrado entre segundo al cuadrado. La aceleración tiene unidades de metro entre segundo al cuadrado y delta R unidades de metro. Siguen siendo unidades de metro cuadrado entre segundo al cuadrado. O sea, no hay ningún problema. Otra, si se fijan, el producto punto es un producto que me da un escalar, un número. Velocidad al cuadrado es un escalar. Velocidad inicial al cuadrado también es un escalar y todos los demás son números. Entonces, eso me va a dar un número al final. Eso me va a importar es escalar, ¿verdad? En esto, ¿no? F punto delta R es igual a lo que sea, pero es un número. Entonces, ese numerito me va a decir el trabajo que me cuesta mover algo. ¿Se acuerdan que al principio les había dicho en un problema que aparecía la fricción estática y la dinámica? Que yo les dije, la fuerza de fricción estática, para mover un objeto me cuesta más trabajo moverlo que con uno cuando ya se está moviendo. Si nos fijamos, ¿qué podemos calcular? La fuerza de fricción se ve como mu S, mu K, cualquiera de las dos, por la normal. Si yo tengo un objeto que está así, y ya tengo la normal de toda la vida, ¿no? Igual al peso, entonces yo voy a tener que es mu S, W, mu K, W. Entonces, de estos dos, me voy a quedar entonces fricción estática como mu S por el peso, fricción en forma de vector, fricción dinámica, o K, le voy a poner ahorita, me da mu K por el peso. Estos dos valores, la peso no cambia, pero lo que sí varía es mu S y mu K. Entonces, mu S siempre es mayor que mu K, al menos en la parte clásica, ¿no? Y todo eso, no nos vamos a meter con otras cosas que no. Entonces, este aquí, ajá, aquí está, mu K. Entonces, si mu estática es mayor que mu K, vamos a suponer que mu S vale 0.5 y mu K vale 0.2. Entonces, al hacer el producto con el peso que tengo, esta es mayor que esta. Eso quiere decir que cuando yo calcule el producto punto de lo que tengo aquí, me va a dar, si los muevo a la misma distancia, me va a dar más trabajo este que este. Ahora, ese trabajo siempre va a tener signos. El más o el menos, aquí lo vamos a ver como una convención de algo, que en este caso el más va a ser entregar y el menos recibir. O sea, si me da un trabajo positivo, para que yo lo mueva una cierta distancia de 1 metro, por ejemplo, voy a tener entonces que el trabajo, al menos que hace la fricción estática, va a ser igual a la fricción estática, delta R,
Y el trabajo que ejerce la dinámica va a ser la fricción que ejerce la dinámica, delta R. Que ya vimos que este es mu S, W, punto delta R. Y este es mu K, W, punto delta R. Entonces, con esos dos, quiere decir que el trabajo, este trabajo de acá va a ser mayor que este trabajo de acá. Entonces, el hecho de yo tener esos trabajos, uno más grande que el otro, pues ya me va a decir, obviamente, como les digo, si uno es el signo positivo lo voy a considerar como yo darle la energía para que se mueva, necesito darle más energía a este de acá que a este de acá. ¿Por qué? Porque me cuesta más moverlo. Entonces, ahora sí, con esos valores tiene más sentido lo que le estaba diciendo la otra vez. O sea, me cuesta más trabajo mover con la fuerza dinámica, estática que la dinámica, porque una vez que ya se mueve el objeto ya no hay tanto problema. Y es como les dije, o sea, si se dan cuenta, cuando empujan un carro o algo, les cuesta más primero empujarlo que cuando ya se mueve. Entonces, el trabajo que le están dando, la energía que ustedes le están dando, debe de ser mayor cuando se empieza a mover que cuando ya se está moviendo. Entonces, todo esto ahora sí ya está empezando a cobrar sentido en las partes anteriores, ¿no? O sea, ahora sí pueden hablar de trabajo, de recibir trabajo, de entregar trabajo o energía. El trabajo y la energía tienen unidades de joules, que eso es Newton por metro, ¿no? Entonces, la energía se puede ver como esto. Si se fijan, Newton aquí es igual, kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por metro, me va a dar que es kilogramo, metro al cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Que hace rato, si se fijan, teníamos masa, que sean los kilogramos, y metro cuadrado entre segundo cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Entonces no tiene nada de pérdida. Siempre va a estar correcto todo ese relajo. Ahora, entonces, este principio me está diciendo que yo le estoy dando energía. Pues está muy bien, ¿no? Pero ¿y yo de dónde saco esa energía? O sea, yo como persona, yo se la doy. Mi cuerpo la tiene que obtener de algún lado y se la tengo que pasar a ese objeto. Entonces, viene lo que tienen que estar viendo esta semana. Entonces, si yo empujo un objeto de aquí para acá, la energía que yo le dé, yo no la recupero, yo la pierdo. ¿Por qué? Porque yo se la tengo que dar a este objeto para moverlo y entonces yo la pierdo, él la gana. Eso es lo que estamos viendo acá. Para mí es un más, para él es un menos, porque él la recibe y yo se la doy. Entonces, esa es otra parte. ¿Cómo veo la convención de signos? Entonces, siempre se va a quedar casi siempre con uno positivo. Entonces, el otro, que es lo que están viendo esta semana, va a ser negativo. Debe de conservarse a final de cuentas algo. Entonces, supongo que ya algunos ya leyeron algunas cosas de lo de energía cinética y energía potencial. Entonces, la siguiente parte es la energía potencial. Cuando yo tengo un objeto que se encuentra en alguna región del espacio, yo siempre puedo definir cómo lo voy a medir. O sea, yo pongo un marco de referencia y no es lo mismo que yo tenga un objeto aquí que no se mueve y pongo un marco de referencia aquí, a que lo ponga aquí, a que lo ponga acá. O sea, la posición me va a cambiar, me va a determinar si lo puedo hacer más fácil o no, y en este caso, ¿dónde voy a plantar un cero? O sea, no es lo mismo que les digo, yo mido de aquí a que empiezo a medir de acá. Entonces, eso ya lo vieron con los primeros problemas. Lanzaban una pelota de un edificio y yo consideraba de aquí en lugar de abajo. ¿Por qué? Porque pues se me hace más fácil, ¿no? Pero si se fijan, cada quien podía hacerlo como quería. Eso es algo libre que ustedes pueden elegir. Entonces, en el potencial ustedes también pueden elegir esa parte. ¿Por qué? Porque el primer potencial que vieron es el gravitacional, mgh. También tiene unidades de energía. Es la masa, la gravedad, que es metros sobre segundo al cuadrado, eso es un newton, por la altura que es en metros, kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Siguen siendo joules, ¿no? Entonces, la altura, si se fijan, yo defino dónde pongo la altura. Si yo tengo algo aquí y luego lo tengo acá, depende cómo esté midiendo para calcular. Entonces, el cero de potencial o el valor del inicial de dónde van a comenzar, lo escogen ustedes. Ahí no hay problema, ¿no?
Ahora, ¿cuánto va a ser lo que me va a costar subir un objeto de aquí a acá? R, delta R, y estoy calculando entonces un trabajo. Pero fíjense, no me está interesando la velocidad. O sea, yo digo, el trabajo que me costó de aquí a acá, ¿cuánto fue, no? ¿Cómo puedo hacerlo? De la misma manera, ¿no? UG, el cambio de la energía gravitacional, del potencial gravitacional que diga, va a ser igual al cambio de trabajo negativo. Aquí lo voy a considerar con un menos. ¿Por qué? Ahorita lo vemos más rápido, ¿no? Pero entonces, este cambio de delta U, si se fijan, yo lo muevo de aquí a acá. ¿Cuánto tiempo me tardo? No lo sé. ¿Con qué velocidad lo muevo? No lo sé. No me interesa esa parte aquí. La gravedad está actuando en las dos de la misma forma, ¿no? La altura es la que cambia, pero si se fijan, no aparece una velocidad. La velocidad, si yo la veo como dx en dt, que es el cambio de la posición con respecto al tiempo, quiere decir que la velocidad sí depende del tiempo. Entonces la energía cinética va a depender del tiempo, cómo lo estoy moviendo, pero la energía potencial no. Puedo tardarme un segundo, un año, un día, no importa. Yo solo sé cuánto es lo que me cuesta moverlo de aquí a acá, ¿no? O sea, esa no me va a interesar el tiempo. ¿Por qué? Porque no aparece explícito en la función, ¿no? Aparece en la parte de la energía en la energía cinética, pero no en la parte de la energía potencial. Entonces, esas son dos diferencias que tienen ahorita entre ellas dos. Segundo, ese es el potencial más fácil, ¿no? Potencial gravitacional. ¿Cuánto me cuesta subir de aquí a acá una cierta altura o bajar? Pero fíjense, no lo estoy haciendo así, lo estoy haciendo así. ¿Por qué sobre el eje Y? ¿Por qué sobre el eje Y? Porque en el otro caso yo me desplazo y todavía no hago una conexión de más dimensiones entre ellos, ¿no? Entonces yo me desplazo y es lo que les decía, el potencial, si se fijan, yo lo mantengo de aquí a acá. Si considero este punto U igual a 0 como el potencial 0, o sea, la altura al final acá, U final vale 0. ¿Por qué? Porque la altura de aquí y la altura de acá no cambió. Estoy en la misma parte horizontal. Entonces no hay una energía potencial en esta parte, por cómo lo tomé. Pero sí hay una energía cinética porque yo lo moví una cierta distancia y le tuve que aplicar una fuerza. Entonces, quiere decir que el objeto de nuevo ganó energía, yo la perdí y no pasó nada con la energía potencial, no me la entregó a mí, sino no hay, ¿no? Porque como elegí el potencial. Si en cambio yo tengo este objeto moviéndose en la misma línea recta, pero ahora en un plano inclinado, aquí tengo una altura inicial, aquí tengo una altura final, tengo una velocidad inicial y una velocidad final. Entonces aquí sí estoy obteniendo energías potenciales y energías cinéticas. Esas dos energías son las que están, no sé si ya la hayan visto o no esta semana, pero es lo que les va a dar para el principio de conservación de energía. Entonces, ya quedamos que una es delta W y la otra es menos delta W. Entonces, ¿qué pasa con las dos? Si tomo el signo positivo como lo que yo le voy a dar y el signo negativo como lo que él me va a dar, si se fijan, yo aquí no he metido una fuerza. Entonces, debe de haber alguna fuerza que efectúe un trabajo sobre esa masa para moverla. Que si se acuerdan de todos los problemas que estuvieron haciendo, esta fuerza va a ser el peso. El peso va a ser la componente en X, de hecho, la que me va a mover este objeto. Entonces, el trabajo que yo voy a obtener acá va a ser por respecto a la gravedad. Acuérdense de eso. El trabajo no nada más es, ya calculé el trabajo. ¿El trabajo de qué? ¿Sobre qué? Siempre es el trabajo de la gravedad sobre la distancia que lo muevo, el trabajo de la normal, el trabajo de una tensión, el trabajo de muchas cosas, ¿no? Así es como yo lo voy a obtener. Entonces, este trabajo es la fuerza que si se fijan la componente en X es esta, me lo va a mover aquí. Entonces, la componente en X es la que va a efectuar el trabajo. Ya tengo WX, viene en la dirección. En este caso, si lo tomo así, de Y, y entonces el W, la dirección delta R, la voy a tomar en X y el trabajo viene siendo
Wx punto delta R. O sea, la distancia que me tardo en moverlo de aquí a acá. Entonces, si se fijan, se están haciendo muchas analogías entre todo lo que ya usaron. O sea, ¿por qué yo tenía que descomponer por componentes el trabajo, el peso y todo? No hay que digan la fuerza, el peso, la normal, porque más adelante se necesita para poder entender esta parte, ¿no? Se fijan, la componente de una es con la que voy a trabajar como si fuera mi fuerza externa. ¿Por qué no se la estoy dando? La gravedad en sí va a ser una fuerza externa. Bueno, el peso aquí va a ser una fuerza externa aquí. Entonces lo va a jalar y entonces empiezo a trabajar y ya puedo calcular tanto una energía cinética como una energía potencial. Y, por lo tanto, un trabajo que efectúa la gravedad y el trabajo que va a entregarle o va a recibir la gravedad. Entonces, una vez que tienen eso, ¿qué más pasó? ¿Para qué quiero las dos? Entonces, U y K las voy a ver entonces como delta U, el cambio de potencial, delta K, el cambio de cinética. Entonces, esto es menos delta W, esto es delta W, y si yo sumo U, bueno, delta U más delta K, obtengo delta, menos delta W, más delta K, más delta W que diga. Si los trabajos son exactamente iguales, esto va a ser un cero. Si no son iguales, no va a ser cero. Entonces, ¿cómo sé si son iguales o no? Si el trabajo que voy a efectuar de la energía potencial y energía cinética se mantiene en un principio y en un fin, o sea, en un instante y en otro no cambiaron, me va a dar un cero. Si en este instante cambiaron, ya no me va a dar un cero. Y entonces viene lo que tiene que aplicarse para fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Eso qué tiene que ser? Yo tengo una fuerza conservativa siempre que precisamente se conserve algo. En este caso, si se conserva la energía, es una fuerza o un campo conservativo. La gravedad es un campo conservativo. Ahorita vemos en este caso, en el del planito que bajaba, la gravedad que tengo aquí, la gravedad que tengo acá, no cambia. La altura sí, pero si se fijan, yo tengo los cambios de energía y la velocidad con la que yo suelto llega también me va a cambiar. Entonces, si yo me regreso a ese dibujo, yo tengo que el delta U debe de ser U final menos U inicial. Y la K debe de ser, delta K debe ser K final menos K inicial. Si yo despejo cosas, me va a quedar K inicial menos U inicial, y esto es igual a K final menos U final. Y más que diga. Y esto que está acá, es K inicial, U inicial, K final, menos, sí son menos, ¿no? Ahí está. Y yo tengo esas dos. Entonces, tengo K inicial, U inicial, K final, U final. Esos cambios son los que yo voy a tomar para trabajar. ¿Para qué los voy a ocupar entonces? Para ver cómo es la energía cinética inicial, la energía cinética final, la energía potencial inicial y la energía potencial final. La forma que toma es E igual a E. E inicial igual a E final. La energía inicial debe ser igual a la energía final. Entonces, K inicial más U inicial debe ser igual a K final más U final. Final, aquí está, ¿no? Esas dos entonces, el menos es el más bien es cómo se toma esto, ¿no? Ya el signo negativo ya cambia dependiendo de cómo lo consideramos. Esto entonces me va a determinar la energía inicial y la energía final completa, ya sea cinética y potencial del objeto. Si yo tomo entonces este que tenía aquí mi B inicial vale 0 porque lo dejo caer. Déjeme ver. Este inicial vale 0. La final ya no vale 0. La altura inicial no vale 0. Y la altura final sí vale 0. Por cómo tomé las cosas. Entonces, si la altura final vale 0, la potencial final, como esto vale un 0, no lo tengo. En la K inicial, si la velocidad vale 0, esto también vale 0. Y tengo que la U inicial es igual a la K final. Y esto viene ahora sí con los signos. La energía potencial le va a entregar al objeto o va a recibir del objeto y la final la va a aceptar, ¿no? Entonces la energía que vaya, conforme va cambiando la altura, los cambios de energía los va a ir recibiendo la masa
en energía cinética. Entonces, si yo empiezo aquí y es 0, como lo que efectuó la fuerza y fue conservativa fue la gravedad en el peso, entonces al bajar, empieza a moverse, se mueve más rápido conforme la altura va cambiando. Pues la energía sí se conserva, va cambiando una para recibirla en la otra. Entonces, una vez que ya pasa eso, tengo cómo me doy cuenta de cómo se transforma la energía. La energía potencial y la cinética tienen las mismas unidades, entonces no cambia. Quiere decir de que una es joules, la otra es joules, y no hay problema. Entonces, todos los problemas que vayan a usar son así. Lo que viene es otra cosa diferente. Han visto hasta ahorita también los resortes. Un resorte tiene una energía potencial, una constante K, la masa, y siempre ponen posición, ¿no? X. Si ustedes tienen una masa así, atada a un resorte que no se ha movido, no pasa nada. Si ustedes la estiran o la empujan, empieza a oscilar, empieza a vibrar, ¿no? Entonces, estos resortitos van a tener una energía potencial de resorte de 1/2 de kx cuadrada. Fíjense que toma casi la misma forma que la de la cinética, ¿no? Es k. Es igual a 1/2 de mb cuadrada. La diferencia es que arriba no tengo velocidad. Si se fijan, no me aparece una velocidad. Las unidades me tienen que llevar igual a joules y todo, pero no me aparece una velocidad como tal. Entonces, este resorte, al comprimirlo, llevarlo de aquí, de este punto, a, no sé, este otro punto, le voy a poner x0, y le voy a poner x, para que se vea la diferencia. Al llevarlo a ese punto, entonces hay un cambio de posición entre ellos dos. Si yo lo comprimo, entonces al momento de soltarlo empieza a hacer esto. Si no hay fricción, continúa y continúa oscilando. Ahora, este resorte, si yo lo comprimo, es donde tiene la energía almacenada. Si yo lo dejo quieto, pues el X final y el X inicial valen 0. Esta X, bueno, hay muchos problemas a veces en cómo se escribe, ¿no? Se pone como U igual a 1/2 de K. Algunos ponen delta X cuadrado. Otros U igual a 1/2 de resorte, ¿no? De K, X menos X0 al cuadrado, que es precisamente como está escrito arriba, y solamente como X. U de resorte igual a 1/2 de K, X al cuadrado. ¿Por qué? Si yo tomo el X0 como el punto inicial 0, pues entonces X menos X0 me va a dar X. Ahí está escrito abajo. Si yo tomo el X0 diferente del origen, o sea que no valga 0, entonces esta X va a ser la diferencia. Entonces yo lo escribo así. Si les cuesta trabajo, ocupen este de acá, ¿no? El cambio que hay en X. Entonces ese va a ser el cambio de energía potencial. ¿Por qué? Porque yo veo la energía potencial inicial, la energía potencial final del resorte, si está quieto, si ya se movió, si está movido un poco y aquí se mueve más, o sea, ¿qué tanto lo comprimen? Entonces, el cambio delta X es el que van a ocupar. Y se fijan, necesito lo mismo. U inicial, U final. La diferencia también es de que aquí no hay una altura. Aquí se puede estar sobre el eje X. El momento, como el resorte es el que me va a ejercer esa energía potencial, pues si yo lo comprimo, no pasa nada. Sí me va a aparecer una energía potencial. ¿Por qué no me aparecen los otros? Porque no hay resortes. No está asociada una energía potencial diferente a la gravitacional y pues no puedo sacar nada de eso, ¿no? Entonces, en resortes recuerden que eso es lo que están haciendo. U igual a 1/2 de kx cuadrada. Los problemas que van a haber entonces siempre son esos. U inicial, U final, K inicial, K final, y a partir de eso van a calcular todo lo que les pidan, ¿no? Entonces, ya vieron que en un plano, si lo pongo en un resorte, o sea, ya se pueden empezar a mezclar muchas cosas. ¿Por qué? Porque la energía inicial y la energía final deben de ser 0. Que digan, deben de ser iguales. Entonces, el cambio de energía, que sería E final menos E inicial, va a ser 0.
¿Por qué? Si la energía inicial es igual a la energía final, entonces la energía final menos ella misma, que sería la parte inicial, pues es un cero. Entonces, cuando delta E vale cero, esto se le llama que es conservativo, conserva la energía. Si no es cero, no es no conservativo, no la conserva. ¿Eso qué quiere decir? Que si el cambio de energía me da un más, pues entonces la recibió el objeto. Si es un menos, el objeto la entregó. Y eso me va a decir entonces para ciertas fuerzas, ciertas cosas. Por ejemplo, si se fijan, aquí no he metido fricción. En las cosas que he estado acomodando, como que no aparece la fricción, ¿no? Si me aparece la fricción, entonces por ahí me va a parecer que el cambio de energía a lo mejor ya no se conserva. Igual hay cosas que hacen que sí, pero es muy probable que no se conserve. Entonces, ¿por qué? Si todos empujan el objeto, cada vez, si se mueve con una cierta velocidad, se detiene después de un tiempo. ¿Dónde perdió la velocidad? ¿Se acuerdan de esos problemas, no? Velocidad inicial diferente de cero, velocidad final ya valía cero. ¿Dónde se perdía la energía, la velocidad? ¿Dónde se perdía en ese tipo de cosas? Se pierden en forma de energía y se van al medio o se van a diferentes cosas. O sea, no sabes exactamente cuánto es la energía que se perdió. En estos problemas, lo primero que se hace es considerar que el cambio de energía que se pierda se va a ir a la fricción. ¿Por qué? Porque es lo más simple y es lo que se está usando hasta ahorita, ¿no? Pero se puede, si se dan cuenta, cuando empujan un objeto, suena, es energía sonora. A veces se siente caliente, energía calorífica, o sea, no solamente es una. O sea, ustedes saben que se va a perder, cómo se va a perder es otra cosa, ¿no? Pero sí saben cuánta es la cantidad de energía que se perdió. Entonces, una vez que saben eso, pueden realizar todos los problemas que quieran a partir de. Por ejemplo, les voy a resolver uno chiquito, uno simple, para que no esté tan perdido esto, ¿no? ¿Por qué nomás? Porque no sé qué tantos problemas hayan estado haciendo. Ustedes tienen esta cosa de aquí y tienen este de acá. La velocidad inicial vale cero, la velocidad final ya no vale cero, la altura es diferente de cero y aquí la altura pues va a ser cero, ¿no? Entonces es el mismo problemita de hace rato. Tengo el objeto, se mueve y quiero saber con qué velocidad llega aquí. Si yo les doy esos datos, no me pueden decir mucho, ¿no? Porque si, bueno, calculo h, no tengo el ángulo, lo puedo dejar así en términos de teta. Y si se fijan, pueden decir, bueno, pues calculo la distancia que hay de aquí hasta acá. Y con esa distancia, calculo lo que calculan una vez que fue el seno, sacan el tamaño, la distancia que se mueve, con la velocidad y eso calculan lo del tiempo y lo meten. Pero ese no es el chiste. ¿Cómo se hace con energía? Entonces, si yo tengo esto, yo sé entonces que energía inicial debe ser igual a energía final. Eso quiere decir que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial debe ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Aquí hay una altura. Eso quiere decir que voy a poner un medio de m, velocidad inicial al cuadrado, más mgh, igual a un medio de m, velocidad final al cuadrado, más mgh. Aquí va a ser h inicial, ¿no? Si yo lo escribo así, fíjense qué pasa con las masas. Se me van a ir, porque es la misma masa siempre, ¿no? Entonces solamente me va a quedar velocidad inicial, h inicial, v y h, ¿no? Y la gravedad que tengo ahí. Ahora, si yo considero eso, ¿qué más estoy haciendo? La velocidad inicial y la velocidad final sí me van a interesar aquí entonces, ¿no? Esta se hace cero, esta no se hace cero, la h final sí se hace cero, y si se fijan, entonces voy a tener, si cancelo las m's, porque ya, o sea, no hay problema, se me pueden ir, gh inicial va a ser igual a un medio de velocidad al cuadrado. Despejo el 2, el cuadrado, y me va a quedar entonces que b va a ser igual a la raíz de 2gh. En este caso, la altura desde donde bajó. Si se fijan, estos resultados ya los habían obtenido. Ya los habían obtenido. En algún problema que hicieron antes les dio raíz de 2gh. Esa es la velocidad con la que llega hasta la parte más baja. No he metido trabajo, no he calculado el trabajo.
Pero ¿cómo lo calculo? Con el delta K o el delta U. Si se fijan, el delta K, pues me va a dar la velocidad inicial y la velocidad final, y con eso lo puedo calcular. Si lo meto con el potencial, me va a dar también el U final, el U inicial, y lo calculo. Y van a ser iguales por lo mismo, por lo que estoy viendo aquí, ¿no? Entonces, la velocidad con la que llega abajo es raíz de 2GH. Dices, bueno, pues lo puedo hacer con la parte, con lo que ya conocía. Sí, eso es válido, ¿no? Es para eso se utilizaba. Pero si se fijan, aquí me tardé menos. Hice lo mismo y metí menos cosas para hacerlo. En la parte anterior, ¿qué tenía que hacer? Calculo la distancia, con esa distancia lo meto en la velocidad y con eso pues, lo resuelvo, ¿no? Pero aquí no lo necesito. ¿Por qué? Porque es más rápido. Es lo que les comentábamos antes. Es más rápido trabajar con energía que con lo demás. Es más fácil en el sentido de que pues, evitan trabajo, siempre y cuando tengan el concepto de energía cinética y energía potencial bien listo, ¿no? Porque si no va a ser un relajo acomodar todo este trabajo de aquí, ¿no? Entonces, esto que está aquí es la forma más rápida de trabajarlo, este tipo de problemas. Si les preguntan por el trabajo, entonces de nuevo, pues meten la energía cinética o meten la energía potencial que conocen, lo calculan y con eso pues ya lo pueden resolver, ¿no? Pero recuerden, delta K más delta U va a valer un cero, porque delta K lo tomamos positivo, delta U lo tomamos como negativo, entonces la suma de esos dos, pues positivo y negativo de lo mismo, se hace cero, ¿no? Entonces se me conserva. Entonces, eso es lo más simple, ¿no? El resorte. Eso es donde les digo, ahorita que estábamos viendo, puede haber más complicación. Yo tengo un problema donde tengo un resorte así, entonces yo sé de que si yo lo comprimí una cierta distancia, por aquí, por ejemplo, con respecto de esta de aquí, pues hay una distancia X, ¿no? Que es lo que decía, X0 lo voy a tomar aquí y X al final, con eso lo saco. Y hay una cierta distancia X, tiene una cierta constante del resorte. Y fíjense, voy a considerar de que aquí no se mueve, aquí, en el instante en el que se mueve, ¿cómo me va a dar? Entonces, la energía inicial igual a la energía final, voy a tener K inicial más U inicial igual a K final más U final. Voy a tener un medio de M B inicial al cuadrado más un medio de K X al cuadrado inicial es igual a un medio de M B final al cuadrado más un medio de K X al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Si se fijan, si yo lo tomo como la parte inicial, no se mueve de la distancia que tiene. Ese va a ser mi punto de referencia. Esto vale cero. Y entonces, al comprimirlo, ya no es cero. ¿Qué va a pasar con las velocidades? Esas velocidades tengo que ver cómo me da el problema. Si me dice lo muevo de un punto al otro, pues las velocidades, o sea, lo muevo y lo dejo quieto, pues valen cero las dos. Y entonces la energía potencial va a ser un cero, porque la distancia final de cuentas no se movió y varias cosas ahí, ¿no? Se conservó. Pero en este caso vamos a suponer de que yo lo comprimo y en el momento en el que lo comprimo, lo suelto. Mi instante inicial va a ser aquí, sin comprimir, mi instante final comprimido cuando lo suelto. Entonces, eso quiere decir de que la velocidad final, en el punto en el que yo lo suelto, la voy a tomar como un cero. Y la inicial, pues obviamente cuando yo lo estoy empujando, hay una cierta velocidad. ¿Cuánto vale? No sé todavía, ¿no? Pues esto me va a dar un medio de M B inicial al cuadrado igual a un medio de K X al cuadrado. Estos medios se me van y entonces me va a quedar MB cuadrada. Ahí es MB inicial al cuadrado igual a K X al cuadrado. ¿Qué puedo obtener de ahí? Por la velocidad inicial con la cual se está partiendo, la posición con la cual lo estoy moviendo, puedo obtener varias cosas. Lo que sí hay es que aquí siempre es esto, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado es igual a K entre M X cuadrada. B inicial es igual a la raíz de K entre M X. Saco el X de la raíz, ¿no? Porque pues X cuadrada a la raíz me da X. Esta cosita que está aquí, raíz de K entre M,
es una cantidad que siempre va a ser importante en esta cosa. Se fijan, dices, pues no tiene unidades de velocidad. La K las tiene. Eso es lo que le decía hace rato. O sea, no se ve ahí, pero ahí está, ¿no? Entonces, todo ese relajo quiere decir que la raíz de K entre M me va a dar 1 sobre segundo. ¿Por qué? Velocidad inicial debe ser igual. Entonces, raíz de K entre M, X. Y entonces, si esto tiene unidades de metros, esto tiene unidades de metros entre segundo, esto debe tener unidades de 1 entre segundo para que esto se complemente. Solamente hay algo que tiene unidades de 1 entre segundo, que es la frecuencia. La frecuencia de oscilación de esta cosa va a ser raíz de K entre M, la constante de resorte y la masa con la cual la tenemos. Eso no se los van a preguntar ahorita. Es algo, un extra, por decirlo así, para que vean que no hay tanto problema, no está perdiéndose en nada aquí, ¿no? Esa frecuencia es con la cual va a oscilar. Lo que les decía, si yo lo tengo aquí y se mueve hacia acá, empieza, llega y ya no se mueve, recupera la misma velocidad, ya no se mueve, recupera la misma velocidad, ya no se mueve y va haciendo esto, ¿no? Si se fijan en el punto inicial, en el valor aquí, la velocidad es la más grande, porque de aquí es cero, de aquí es cero, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Va haciendo algo así. Y eso ustedes lo han visto, ¿no? Con los resortes cuando están trabajando. Hacen esto. Sube, aquí cero, máximo, cero, y empieza a hacer esto, ¿no? Lento, rápido, lento, rápido, lento. Eso es lo que me va a determinar la frecuencia al final de cuentas. ¿Cuántas veces está dando una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas? O sea, eso no me interesa ahorita, ¿no? Pero lo que sí me interesa es eso. El periodo de oscilación que va a tener va a depender de su K y de su masa, ¿no? O sea, su constante de resorte. Entonces, si analizan el problema otra vez, fíjense. En el momento en el que yo lo comprimo, aquí puedo tomar la velocidad inicial como cero y la posición delta x diferente de cero. Aquí, en la mitad de camino, donde yo voy a tomar, como se puede decir, el punto de retorno, va a ser mi x0, mi x normal y mi velocidad final normal. Si se fijan, si yo tomo la x así, me da un cero, pero la velocidad ya no me va a dar un cero. Entonces, es la ecuación que les puse hace rato viéndola en lugar de aquí para acá, de aquí para acá. Es lo mismo, ¿no? Entonces, de este punto a este punto, considero que no se mueve, pero sí está comprimido. Considero que se está moviendo, pero ya no está comprimido. Y hasta acá este caso estaría comprimido, no sé, al doble, estirado que diga, y la velocidad final vale cero. Se fijan, en este punto, dices, bueno, se estiró de aquí para acá. Si tomo este como el cero, aquí me da un menos, aquí me da un más. Y eso, a final de cuentas, como es un cuadrado, no me va a afectar en el signo, ¿no? Y fíjense, velocidad inicial cero, potencial diferente de cero, potencial cero, velocidad diferente de cero, velocidad cero, potencial diferente de cero. Y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, aunque yo tomara de aquí para acá, me va a dar el mismo resultado. Y si lo tomo de aquí hasta acá, solamente voy a tener energía potencial. ¿Por qué? Porque la energía cinética me va a dar la inicial, velocidad inicial igual a cero, velocidad final igual a cero, pues eso vale un cero, ¿no? No tengo ceros en esos dos valores de velocidad. Entonces la energía potencial es la que cambia y no la cinética. Entonces ya más o menos espero que quede un poquito más clara esa partecita por cómo lo están tomando. Si le meten dos resortes, es lo mismo, ¿no? Uno se estira, depende cómo tomen los resortes. Creo que ese problema lo sube el profesor, o sea que tenga algo así. Y tengo un resorte aquí, tengo otro resorte acá. Entonces, si uno se mueve para acá, se comprime, el otro se estira. Y si este se comprime, el otro se estira. Entonces, esa es una situación en la cual uno cambia con el otro. Cada uno tiene su constante de resorte, se calcula la energía potencial de los dos resortes, la energía cinética en este caso, depende cómo lo esté considerando, y calculo lo que me pida. Hay otro problema en el que viene un resorte, otro resorte, lo voy a cambiar de color para que se vea, otro resorte y la masa, ¿no? Este también es un problema típico que pueden o no pueden venir. No sé si lo han resuelto o no, por eso no lo estoy resolviendo ahorita. En el que tiene los dos resortes juntos
Y entonces, si se fijan, uno se estira, el otro también se estira. Uno se comprime, el otro también se comprime. Pero no se comprimen en la misma cantidad que el otro. Si se fijan, en el que están los dos resortes unidos, si este se mueve, hace esto. Lo que uno se estira, el otro se comprime. Pero en este, cuando los dos se estiran, se pueden estirar diferente y uno puede estirarse diferente al otro, ¿no? O sea, no es necesario porque cada uno tiene su constante de resorte, se van a considerar diferentes. Entonces, siempre estos problemas, si no saben por dónde empezar, consideren la energía. O sea, cuál es la energía que tengo en un instante dado, en un instante final, y con eso van a obtener, ya sea que les pidan velocidad o constantes o lo que necesiten, ¿no? Entonces, es necesario siempre usar en este de resortes energía. No se puede hacer con los otros porque si se fijan no aparecía el potencial. No puedo utilizar velocidades y eso porque no aparecía un potencial. Pero ahora que ya tienen una energía cinética y una energía potencial, sí puedo considerar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos todo lo que estaban ocupando ahorita. Si tienen preguntas sobre algo en específico, de una vez hay que aclararlas, ¿no? Porque sí es necesario que no quede tan al aire esta parte. Entonces, si tienen preguntas, de una vez, ¿no? Yo tuve dudas con un Ajá, problema que dejó para resolver. ajá. O sea, ¿qué problema es? Es el problema 21 del bloque 7. No sé si lo tengas ahí en la mano. Déjame ver si lo tengo, ¿no? Si no, creo que lo puedo mandar, ¿no? A ver, si quieres, mándalo para checarlo y lo revisamos, ¿no? Sí. Sí, porque esa de resortes, pues es la primera vez que a lo mejor lo están viendo, sí va a costar un poquito de trabajo, ¿no? Ya, ya está. A ver, lo mandas aquí, ¿no? Déjame ver. Sí, aquí está. Entonces, ese es el problema que están checando ahorita. Sí, ese problema 21 está en la página 190. Déjalo, abro entonces para checarlo. 21, ¿no? Sí, porque lo Mm, resolví de una manera, pero no quedé muy convencido de si estaba bien o mal. A ver, vamos a checarlo entonces. Mm, mm, mm. Deja comparto la pantalla para que lo veamos, ¿no? El 21. Un vagón de 6,000 kilogramos rueda a lo largo, y ese es el problema, ¿no? De seis Sí, mil kilogramos rueda a lo largo de la vía con fricción despreciable. O sea, no vamos a meter fricción. Segundo, el vagón lleva reposo mediante una combinación de dos resortes en espiral, como se ilustra en esta figura. Fíjate, tengo un resorte, tengo otro resorte, y uno está más largo que el otro, ¿no? O sea, a final de cuentas, ese no me interesa tanto la longitud del resorte. Entonces, los dos resortes van a ejercer algo. Ay, caray, es más acá, ¿no? Ahora, dice, ambos resortes describen mediante la ley de Hooke, con K1 igual a 1600 newtons sobre metro y K2 igual a 3400. Después de que el primer resorte se comprime a una distancia de 30 centímetros, el segundo resorte actúa con el primero por aumentar la fuerza, mientras se presenta una compresión adicional como se muestra aquí, ¿no? Dice, el vagón llega al reposo y encuentra la rapidez inicial. ¿Tú cómo lo resolviste para ir viendo cuál es la cosa, ¿no? Si te fijas, al principio tienes una energía cinética diferente de cero, pero la energía potencial de los dos resortes aquí no la vamos a considerar porque como están así sin estirarse, sin comprimirse, pues vale cero, ¿no? Entonces la energía cinética inicial vale distinto de cero. La energía potencial de cada uno de los resortes es cero. Y aquí vamos a ver las dos situaciones. Si te fijas, en el primero te dice, se lleva al reposo mediante una combinación de esos dos resortes. Pero, dice, después de que el primer resorte se comprime una distancia, el segundo comienza a actuar. O sea, en este problema se puede decir de que tengo los dos resortes, uno más chiquito que el otro, se empieza a comprimir. Cuando llega este, ahora sí comprimen los dos.
Entonces, lo puedes separar por esa parte de energía. Energía inicial, energía final, considerando la energía final cuando ya actuó el resorte, pero si te fijas, la velocidad final del vagón todavía no es cero. Entonces, ¿cómo puedes sacar eso? Fíjate, tienes la fuerza y tienes la distancia. Entonces, a los 30 centímetros tienes 500 newtons de fuerza que están actuando sobre sobre el vagón. Entonces, esa fuerza, ¿para qué la voy a necesitar? ¿Te acuerdas de lo que estamos viendo de trabajo igual a delta K o trabajo igual a delta U? Si yo meto el trabajo como una delta K, pues saco la velocidad que necesito en ese momento, ¿no? Entonces, déjame más o menos lo escribo acá. Espero que, no sé si lo haya resuelto así o no, pero más o menos hay que irlo haciendo aquí para que quede claro. Yo lo que hice fue primero sacar el primer trabajo que utilicé fue el del resorte más largo, que Ujú, actúa en los primeros 30 centímetros. Y ajá, después saqué el trabajo de los dos ujú, resortes juntos en lo que restaba de la distancia. O sea, ujú, son, bueno, y después hice la sumatoria y luego despejé el trabajo ujú, de delta K ajá, y la fórmula que tiene de la velocidad. Y así la ujú. saqué, pero no sé si esté bien. De hecho, es así como se tiene que hacer. Ah, ok. Es precisamente la que estamos escribiendo acá. Si te fijas, esta va a ser dos situaciones precisamente como tú la tienes. La primera situación es, se mueve, se comprime hasta los 30 centímetros y después actúan los dos. Entonces, la primera parte es en donde estás ocupando lo completo, ¿no? Otra forma en lo que lo puedes hacer es, pues, considero todo el sistema completo, ¿no? Desde que está moviéndose hasta el final. Pero si te fijas, en esa parte, como la fuerza no viene así en una sola dirección, sino viene, actúa de una forma, como está la gráfica más bien, ¿no? Actúa de una forma y después de otra forma, pues es mejor separarlo en dos partes, ¿no? Entonces, ahorita nos metemos con la uno. En la parte uno, entonces, yo tengo E inicial igual a E final, como siempre, igual como tú dices, ¿no? Un medio de MB inicial al cuadrado, más un medio de K y la X inicial, que en este caso va a ser cero. Y esto va a ser igual. No me quedó mucho espacio aquí, ¿no? Esto es al cuadrado. Luego tengo un medio de la masa velocidad final al cuadrado, más un medio de la K, X final al cuadrado. Entonces, aquí sí lo podemos sacar. Si fijas, la velocidad inicial, tú la tienes, ¿no? Te está diciendo con qué velocidad se moviendo al principio. Y el primer resorte no se está comprimiendo. Pero fíjate, en el segundo la velocidad ya no es la misma, cambió un poquito, ¿no? Y la X ya aparece. Entonces, precisamente lo que tú me dices, me falta conocer esta. ¿Cómo la meto? Pues me puedo ir entonces a la parte del trabajo como delta W igual a delta K, que es como tú lo hiciste, ¿no? Tengo un medio de M, B final al cuadrado, menos un medio de M, B inicial al cuadrado, y suponiendo que ese trabajo no cambia, pues puedo conocer la velocidad. Otra forma, no conozco exactamente esos valores, pero sí conoces cómo va cambiando el trabajo. Entonces, en lugar de meter delta K, pues meto delta W. Teníamos que era K inicial, esa sí estaba diferente de cero, K final era diferente de cero, y la U inicial, U final es diferente de cero, ¿no? Si te fijas, yo puedo despejar las cosas. Me queda U final igual a K final, eso es un menos, K final menos K inicial. Esto vale delta K, y esto me da menos U final. Si te fijas, esa del resorte, esa sí la tienes en la gráfica. Esa sí la calcula en la gráfica. ¿De dónde sale? Ah, espérame. Esta sale de aquí, ¿no? De esta gráfica que está, tengo 0, tengo 30 centímetros y tengo la fuerza. Entonces tengo F y tengo la distancia. Entonces, por lo que te dice de la ley de Hooke, es menos F, la fuerza que obtienes es igual a K por X, ¿no? Entonces, puedes sacar de esa misma la energía potencial, porque al final de cuentas ya conoces la K, conoces la distancia que se comprime, y entonces estás calculando la energía potencial que tienes en ese momento. Como esa energía potencial
¿cómo se llama? Mm, Ligada a la energía cinética que tú calculaste, entonces vas a obtener la energía cinética con esto, ¿no? Esta en delta K, entonces quiere decir que si yo conozco la delta U, esta, que diga la potencial final, estoy calculando también el cambio de energía cinética. Y si tú conoces el cambio de energía cinética, pues conoces delta W y puedes despejar para obtener la velocidad. Y después la otra parte. O sea, es una forma diferente a lo mejor a como tú le hiciste, pero si te fijas, lo estoy haciendo sección por sección para que veas cómo se va acomodando. O sea, en Sí, realidad, como tú sí, le es hiciste, que, no tiene perdón. problema, ¿no? Pero si te fijas, si lo haces por sección, como que de todos modos no cambian las cosas, pero estás volviendo a utilizar lo mismo que se conocía, ¿no? Delta K y delta W son las que te van a ayudar en esta cosa. Ahora, la energía cinética, pues es a final de cuentas lo que yo no conozco, ¿no? Pero si te fijas, si menos UF es igual a delta K y es a su vez igual a delta W, menos UF, entonces va a ser igual a delta W. Y ahora sí de delta W despejas para la velocidad inicial y tienes la velocidad en ese instante. Eso es por si te lo pregunta exactamente ahí, ¿no? Y una vez que tienes esa velocidad inicial, puedo irme a la parte 2, en donde ahora sí tengo los dos resortes y tengo entonces que meter la energía que consume cada uno, ¿no? Energía inicial igual a energía final. Fíjate, en la primera parte, como el primer resorte solamente era el que actuaba, solamente meto una energía potencial. Aquí no puedo solamente meter una, porque tengo dos resortes, ¿no? Entonces sigo teniendo un medio de m, b inicial al cuadrado, que esta inicial va a ser la velocidad que calculamos en esa partecita antes, más, esta no es m, un medio de k del primer resorte, x del primer resorte al cuadrado, más un medio de k del segundo resorte, la x del segundo resorte al cuadrado, y eso va a ser igual entonces a un medio de la masa velocidad final al cuadrado, más un medio de la k, que es la misma, del resorte 1 final, que le pongo final, más un medio, ay caray, más un medio de la constante del resorte 2, x2 al final, al cuadrado. Entonces, si tú te tomas ese instante, el primer resorte ya se elongó, entonces no es cero. Esta y estas no son cero. Esta sí es cero porque todavía no se comprime. Y al final ya todavía no se comprimen y no las hemos calculado. Pero si te fijas, esas energías, la energía entre el primer resorte inicial y final, pues vuelvo a obtener un delta U. Tengo la velocidad inicial, la velocidad final ahora aquí va a ser cero, y todavía me queda entonces esta parte para el segundo resorte. O sea, si lo haces por esas secciones, le vas agregando nada más las constantes, que digan las energías que va obteniendo cada resorte. Y a final de cuentas, fíjate, a los 50 centímetros tienes una cierta fuerza. Entonces dice, el vagón llega al reposo a esos 50 centímetros. Entonces quiere decir de que los resortes no se comprimieron completamente, pero sí tienes la fuerza con la cual se detiene y la distancia con la cual se detiene. Y hace lo mismo que en la parte anterior. O sea, lo puedes hacer por separado también. Nada más estás metiendo ahora los dos resortes juntos. ¿Eso qué sería? Que la U del primer resorte más la U del segundo resorte en el instante final es este. Y la U del primer resorte, porque la del segundo no actúa, es esto. Y entonces vuelves a obtener un cambio de trabajo y lo puedes calcular, ¿no? A fin de cuentas, la velocidad final ya la tienes. Entonces, con eso, si te fijas, estás pasando todo para obtener, al final de cuentas, la velocidad inicial. Lo puedes dejar todo escrito en términos de la velocidad inicial. Y ya con eso ya nada más sería despejar y sustituir, que diga despejar y obtener el valor, ¿no? Entonces, bueno, yo lo haría así en ese sentido porque como que siento que es más, más gráfico qué pasa en una parte, qué pasa en la otra parte, ¿no? Entonces, para eso les dan la gráfica. Tú sacaste de ahí los datos de la gráfica, entonces pues, no hay problema. Sí, bueno, de hecho, sí que creo que está más claro de esta forma, Ajá, pero este ejercicio como es de la semana pasada, ajá. no, todavía no veíamos energía potencial. Ujú, Entonces solo teníamos las fórmulas de energía cinética y ujú, trabajo. Ah, bueno, y la ley de Hooke. ujú. Si te fijas con lo de trabajo, pues no hay problema, porque es como precisamente lo hiciste y al final de cuentas yo lo estoy metiendo con trabajo.
O sea, sí, sí separo las energías, pero si te das cuenta al final las estoy sumando. Entonces vuelven a hacer un trabajo. Entonces, si tú lo hiciste con trabajo, está mucho más sencillo en el sentido de que no tienes que estar agregando cosas. Entonces, sí, o sea, está bien. Si te fijas, también lo puedes separar por energías si te dieran algún dato adicional de energía o algún valor adicional en lugar de la gráfica. Entonces, tú lo puedes sacar de cualquiera de las dos. Entonces, tú lo hiciste por trabajo, está bien. Se hizo por energías, también está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, las situaciones, si te fijas, la energía inicial y final, como es conservativo, pues lo puedo separar hasta en 20 situaciones si yo quiero, y cada una voy sacando lo que me va pidiendo, y al final ya nada más es cosa de cómo fui pasando de uno a otro, ¿no? Entonces sí, es así, como les hiciste así está bien porque como era lo que tenían, y aparte de la fuerza que les daba era por medio de la ley de Hooke, pues están sacando de ahí los valores, ¿no? Pero si te fijas de la gráfica se los está calculando, entonces ya nada más es cosa de sacar los que necesitan y con eso es suficiente, ¿no? Entonces, ese es ahorita, ¿no? ¿Tienen otra duda sobre algún problema de estos? Supongo que estos son los que les dejaron, ¿no? Sí, no, no todos, pero Ujú. la mayoría, bueno, me imagino que puso los más representativos. Sí, sí, es lo normal. Por ejemplo, estos que están acá arriba son de producto escalar, ¿no? O sea, no son necesarios que los hagan todos, pero sí les va a ayudar a que se acostumbren a cómo se trabaja, ¿no? Este trabajo consumido por una fuerza variable, o sea, son problemas que vienen aquí para la fuerza en X, fuerza en y vuelven a salir gráficas. Una partícula se somete a una fuerza Fx, cambia con la posición y bla, 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 ¿no? ¿Cuál es el trabajo invertido? Te da la posición, te da la fuerza, F.x coseno seno, y ya con eso lo calculas. Te fijas, invertido por la fuerza mientras se mueve de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15 metros, ¿no? Todo se mueve sobre X. Entonces, a final de cuentas, si la fuerza viene así y la dirección del X viene así, pues F vector punto delta R vector me va a dar un coseno de 0, entonces nada más es la magnitud de F por la delta R y así lo va sacando. La cosa es aquí, fíjate, esta es la fuerza, aquí es una fuerza variable, aquí es constante y aquí vuelve a variar. Entonces, la fuerza de aquí a acá es positiva, esta es una constante y esta es una negativa. O sea, en una va aumentando, se mantiene y luego disminuye, ¿no? O sea, es como decir, lo subo y lo bajo, porque en magnitudes son las mismas las fuerzas, de hecho, ¿no? Entonces, estas gráficas ya más o menos ya las están viendo y ya ven que no cuesta tanto trabajo. Figura P7, 25. Este, por ejemplo, como todavía no han visto integral ni nada, pues no tiene caso hacerlo. Pero la mayoría de esos, pues sí los pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿de otro tienen duda ahorita de otro problema de estos? Que hayan hecho y digan, no, pues de plano no le entiendo, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? A ver. Entonces, si tienen más preguntas, ustedes ya saben, échenle ahorita, los resolvemos, lo intentamos hacer como de varias formas para que vean cómo van saliendo, ¿no? Am, entonces, ahorita esa es la pregunta que salió por esa parte, ¿no? Si fijan, esos dos resortitos, o sea, como no ocuparon energía, pues se usa trabajo. Entonces, a final de cuentas, tienen y situaciones en las que tengo un trabajo inicial y un trabajo final. Y de nuevo volvieron a meter trabajo como delta K o trabajo como delta U, ya sea positivo o negativo, dependiendo del signo que les dan, y a partir de eso lo están resolviendo. Entonces, ahora sí ya no hay una manera de decir, yo lo hice así y es la única forma, ¿no? Entonces, uno puede ser de una forma, otro puede meter de otra forma, se pueden hacer de varias formas, ¿no? Entonces, esos exámenes que vayan a entregar, tienen que, o sea, como lo hagan, se tienen que revisar con cuidado cómo se acomodó, ¿no? Porque no nada más es de decir, de hay una forma para hacerlo y con esa ya no hay otra, ¿no? Pues ahora sí ya se pueden ir acoplando a ver de que si lo hace uno o lo hace otro, pues no hay problema en que el resultado sea bien y pues, sigan por caminos diferentes, ¿no? Entonces, ustedes pénsenle, ¿no? Hasta yo los espero un poquito a que vean si tienen más preguntas o si en su cuaderno tienen algo para irlas resolviendo.
Entonces, ¿no hay preguntas? Pénsenle, o sea, yo sé que ahorita a lo mejor sí está medio pesadito y todo eso, pero pues, no es tampoco tan complicado una vez que se le va entendiendo, ¿no? Entonces, búsquenle y vean, ¿no? Para ver si no tienen más preguntas sobre